Hola, ¿qué tal compañeros? En esta ocasión vamos a presentar nuestra exposición que es clasificación de turbomáquinas. El nombre de los expositores es Oscar Luna Cortés, su servidor, y Alonso Martínez Azael. En la materia de mecánica de fluidos incompresibles. Como todos, contamos con un índice, el cual cuenta con una introducción, objetivos, capítulo 1, que vamos a hablar sobre la definición de las turbomáquinas, capítulo 2, la clasificación de las turbomáquinas por compresibilidad de fluido. También tenemos nuestras conclusiones y nuestras fuentes de información. Bueno, como introducción, tenemos que se dará a conocer la clasificación de las turbomáquinas por comprensibilidad de fluidos para comprender cuál es el tipo de trabajo o analizar el tipo de comportamiento que tiene. Más que nada vamos a conocer algunas definiciones de las turbomáquinas, cómo es que se clasifican este tipo de máquinas por comprensibilidad. Bueno, tenemos nuestros objetivos. Nuestro objetivo general es que se dará a conocer cuál es la clasificación de las turbomáquinas por compresibilidad de fluido, para así poder comprender su análisis de cómo opera y de observar sus reacciones. Nuestros objetivos específicos es dar a conocer una definición sobre las turbomáquinas y se dará a conocer cuál es su clasificación por compresibilidad de fluido. Este tipo de máquinas por comprensibilidad. Bueno, capítulo 1 tenemos lo que son las definiciones de las turbomáquinas. La definición de turbomáquina se llama también máquina de corriente o máquina dinámica, y en ella sucede que hay un intercambio de energía que es debido a la variación del momento cinético del fluido en su paso por el órgano intercambiador de energía, dotando el movimiento rotativo, se llama rodete. Al pasar este fluido, pues lo que genera aquí en lo que es las aspas del rodete, pues prácticamente es donde se puede decir, la magia de cambiar este tipo de energías para convertirlas pues, en otras energías, ya sea mecánica o eléctrica. Bueno, las turbomáquinas se refieren a las máquinas que tienen como aparato primordial un rodete, por el cual transita un fluido de manera continua, pero este varía sus medidas de movimiento por la actividad que realiza la máquina. Pues así se da un traspaso de energía entre el fluido y la máquina, cuando el rodete sea en sentido máquina-fluido, tal como una bomba hidráulica, o fluido-máquina como una turbina. Pero además, las turbomáquinas, se difieren de otras máquinas térmicas por el hecho de que su función es de manera continua y no tan discreta como en el caso de un compresor de émbolos o de bombas de vapor con pistón o los populares motores alternativos de pistón. Además, estas máquinas son muy utilizadas para generar energía eléctrica, donde se usa en casi todas las tecnologías empleadas, como pueden ser en turbinas de vapor, turbinas de gas, turbinas eólicas o turbinas hidráulicas, y entre otras. Las turbomáquinas térmicas.
Si el líquido sufre un cambio en la fase, o el gas sufre cambios importantes de presión o temperatura, se modifica de forma apreciable de su densidad. Se aplicará la denominación habitual de las máquinas térmicas, aunque su función principal no sea transmisión de energía térmica. Y cuando el fluido experimenta una variación de densidad en su paso a través de la máquina, es decir, el fluido se considera compresible. Y algunos ejemplos pueden ser en unas turbinas de vapor, turbinas de gas y compresores. Además, una definición más específica de estas turbomáquinas térmicas es que cuando el cambio de la densidad del fluido es negativo dentro de la máquina. Una máquina térmica es un conjunto de elementos mecánicos que permiten el intercambio de energía y que es generalmente a través de un eje, mediante la variación de energía de un fluido que varía su densidad cuando atraviesa la máquina. Se trata de una máquina de fluido en la que varía el volumen específico del fluido, en la magnitud de los efectos mecánicos y los efectos térmicos, que son interdependientes. Además, en esta máquina térmica, la compresibilidad del fluido no es despreciable y además es necesario considerarla en la transformación de la energía. La clasificación clásica atiende a la modificación de la densidad del fluido, que al atravesar este fluido en este tipo de máquinas, pues se le va a dar una definición como turbomáquina hidráulica o turbomáquina térmica. Esta es la clasificación que va a tener este tipo de máquinas. Y pues ahorita más adelante vamos a explicar cómo es que están definidas cada una de ellas, la turbomáquina hidráulica y la turbomáquina térmica. Turbomáquinas hidráulicas dice que si el fluido es un líquido sin cambio de fase o un gas en el que las diferencias de presión y los efectos térmicos al atravesar la máquina son despreciables, la máquina en cuestión se le denomina máquina hidráulica. Lo que nos quiere decir acá que nosotros con esta definición podemos deducir si es una máquina térmica o una máquina hidráulica. Y pues un ejemplo de esto pues es una bomba centrífuga con y sin difusor radial, que es lo que las caracteriza a este tipo de bombas. Hablando de su diseño, pues se hace sin tener en cuenta la variación de la densidad o del volumen específico a través de la máquina. Estas turbomáquinas en el fluido de trabajo no necesariamente es agua, aunque etimológicamente la palabra hidráulica pues sí significa que tiende a ser lo que es un líquido, pero pues ejemplos de este tipo de turbomáquinas hidráulicas, pues existe lo que es una bomba, una turbina hidráulica o un ventilador. Bueno, también está lo que es la turbina hidráulica, que está dentro de estas turbomáquinas hidráulicas, de la cual pues esta aprovecha la energía de un fluido que pasa a través de ella y produce un movimiento de rotación que transferido mediante un eje mueve directamente una máquina o bien un generador eléctrico que transforma la energía mecánica hidráulica. Era lo que hace rato les explicaba más o menos de lo que quiere decir este tipo de máquinas, lo que trata de convertir con este tipo de rotaciones y cómo es que cómo cambia un fluido a algo que pues realmente se utiliza, ¿no? Que como es la energía eléctrica. Y esto pues lo podemos igual observar pues este, en ventiladores de gigantes, se puede decir así, ¿no?
que cambian la energía, la transforman pues en energía eléctrica, y este es un gran ejemplo de ello. Pues como podemos observar, que está un rotor de una turbina, que pues prácticamente supone que son ingenieros que van a ayudarnos o lo van a colocar en un área donde específicamente hay mucho viento, y pues supone que es como energía renovable, se implementa esto, la energía renovable. Bueno, como conclusiones tenemos que se conoció la clasificación de las turbomáquinas por compresibilidad del fluido, y se clasifican por turbomáquinas térmicas, que son cuando el cambio en la densidad del fluido es significativo dentro de la máquina, y las turbomáquinas hidráulicas, que es cuando el cambio en la densidad del fluido es no significativo dentro de la máquina. Y también, pues, las turbomáquinas se pueden utilizar en turbinas de avión, turbohélices, turborreactores y turbinas de gas para algunos ferrocarriles. Y para accionar un fluido, como las bombas hidráulicas en un sistema de abastecimiento de agua, turbocompresores en motores para vehículos e instalaciones de industria, como algunos ventiladores y de múltiples usos. Pues aquí están nuestras fuentes de información, y pues de nuestra parte sería todo en esto que es la clasificación de turbomáquinas por comprensibilidad de fluidos.